Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar el análisis de las funciones y su relación con la gráfica, la representación en un plano cartesiano. Vamos a iniciar con la más sencilla, que dice y es igual a a veces x, que quiere decir que es un número que multiplica x. Los valores de x, que es la variable independiente, ya los tengo aquí cargados. Estos valores generalmente uno los asigna. Los valores de y se van a obtener al multiplicar x por algún número. Yo aquí ya, si se multiplica por 1, pues ya lo tengo. 8 por 1, 8, 7 por 1, 7, y lo tengo aquí para marcar ya que se forma una línea recta. Vamos a ver qué pasa. Ya hicimos la multiplicación por 1. Vamos a ver si al realizar otra función, vamos a decir que ahora el número a va a ser el número 2. Y vamos a ver qué pasa. En este caso, para indicarle a Excel que voy a meter una fórmula, le pongo el signo igual. Voy a decirle que este valor que está en A3 lo quiero multiplicar, le pongo un asterisco por 2. Y el valor que está en A3 es 8. Si lo multiplico por 2 me tiene que dar 16 cuando le dé Enter. Le doy Enter y efectivamente me dio el número 16. Me jalo un poquito el signo de suma hasta que se vuelva en color negro. Doy clic, arrastro hacia abajo y se hace el autollena. Bueno, lo explico así porque algunos de mis alumnos ya empiezan a manejar Excel, y si ellos lo quieren estar comprobando en sus computadoras, pues también aprenden un poquito de cómo se maneja este paquete y comprenden también este tipo de temas. Bueno, ya vimos, se multiplicó por 2 y la recta sí pasa por 0, pero la inclinación, si se fijan, ya no fue la misma. Vamos a hacer rápidamente ahora la multiplicación por 3. Obviamente 8 por 3 me tiene que dar 24, pero vamos a hacerlo con fórmula. Igual le ponemos el valor de A3, que ya, y fíjense cómo me indica qué número me está marcando, que es el 8, que lo tengo que multiplicar ahora por 3. Le doy Enter y 8 por 3 me da 24. Ahora hago lo mismo, el autollenado, y fíjense cómo va cambiando la inclinación de la recta. Primera conclusión: entre más grande sea el número que multiplica x, más grande será la inclinación de la recta. Esto es muy importante. Ahora, otra cosa, ¿qué pasa si el número que multiplica es negativo? Pues vamos a ver. Le ponemos igual, le vamos a poner A3 nuevamente, que es el valor que estamos usando siempre, multiplicado por, le voy a poner paréntesis para que lo entienda la máquina, menos 4, le voy a poner por menos 4, cierro el paréntesis y le doy Enter. 8 por 4 son 32, pero más por menos me da menos. Entonces hago el autollenado y vamos a ver qué pasa con la recta. Fíjense cómo me da una inclinación negativa. Entonces las tres primeras me dan una inclinación positiva. Entre más aumenta el valor que multiplica, la inclinación se hace más pronunciada. Para que se acuerden de esto, pues para subirla cuesta más trabajo, ¿no? Entre más grande sea el número que multiplica, pues la inclinación es mayor. Y si cambia el signo, la inclinación se vuelve negativa, la inclinación se da hacia el otro lado. Eso es lo que tiene que ver con función lineal cuando solo se multiplica. Pero hay algunas que son muy comunes, que dicen, pues es ax, pero es más b. Vamos a ver qué pasa. Entonces me está hablando, ya vimos la inclinación. Voy a borrar esto. Ya dice, súmale un número. Vamos a hacerlo. Vamos a multiplicar, le pongo igual a 3, que lo multiplique por 5 y que posteriormente le sume 10 y le damos Enter. Entonces, ¿cuánto es 8 por 5? 40, y 40 más 10 me da 50. Ahí está la operación, que es lo que hizo la máquina. Hago el autollenado, aprovechamos que todas las operaciones las hace ella. Y fíjense cómo me está marcando una recta. Vamos a ver qué pasa si multiplico por otro número. Le pongo igual a 3.
Lo voy a multiplicar ahora por 7, pero también le voy a sumar 10 al final. 8 por 7 son 56, más 10, 66. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Autollenado. Fíjense cómo es una línea verde que corta exactamente, a pesar de que se multiplicó por otro, corta exactamente en el mismo punto. Vamos a hacer una última para aterrizar la idea. Vamos a multiplicar a 3 por 2 y le vamos a sumar 10. Enter. 8 por 2, 16, más 10, 26. Y ya está. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que observan? Obviamente que todas pasan por el punto 10. ¿Qué quiere decir? Que el número B afecta en dónde va a cortar la línea en el eje de las Y, en el eje vertical. Fíjense que aunque está multiplicada por números diferentes, todos pasan por 10. Hay una razón bien sencilla y bien lógica de entender esto. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Entonces no hay problema, no importa cuál número ponga yo. Al multiplicarlo por 0 se va a nulificar, y cuando le sumo 10, pues todas van a dar 10. Fíjense aquí cómo está. Entonces por eso ahí corta. Entonces lo que debemos de entender es cómo afecta el número A. Ya vimos que es con la inclinación de la recta. Y cómo afecta el número B. Ya vimos que es donde corta. Y podrá pensar alguien, ay, ¿qué pasa si el número B es negativo? Vamos a verlo. En vez de decirle aquí que lo sume, le voy a decir que lo reste. Le doy enter. Para algunas personas será obvio lo que va a pasar. Vamos a verlo. Ahí está. ¿Qué creen? Que ya no pasó por más 10, ahora pasó por menos 10. Es exactamente lo mismo que les comentaba. El valor de B me va a decir dónde tiene que cortar la línea recta. Si es menos 10, entonces va a pasar por ahí. Ay, si le dijera no le sumes 10, vamos a ponerle aquí, réstale 20. ¿Por dónde tiene que cortar? Obviamente tendría que pasar por menos 20. Vamos a checarlo. Fíjense cómo corta exactamente en menos 20. Entonces ya tenemos cómo afecta el número A en la inclinación y cómo afecta el número B en el corte. Ahora, estas son funciones lineales. ¿Cómo las identificamos? El valor de x está a la primera potencia, y cuando pasa eso sale una recta. Pero ¿qué pasa con las funciones cuadráticas? Y vamos a hacerlo aquí. Le ponemos igual a A3 por A3, que es multiplicar el número por sí mismo. Y 8 por 8 sabemos que son 64. Llenamos hacia abajo y ya tenemos la primera curva que deberían de saber, que se llama parábola, y que es la curva que se forma en una función cuadrática. X por X, 8 por 8, 64. Vamos a ver qué pasa si esa función cuadrática se le suma un número B. Vamos a comprobar. A3 por A3 más 15. Le damos enter. Graficamos. ¿Qué pasa? Fíjense cómo es la misma curvatura porque es al cuadrado, pero el número B nuevamente me cambia el vértice de la parábola. Entonces fíjense, lo voy a poner aquí y me dice está en 0,15. Ese número B también afecta en la gráfica y sube la parábola. Ahora, si el número B fuera negativo, y vamos a autollenar. Ahí está. Fíjense cómo el número B, aunque si es negativo, nada más lo único que hace es que corta en el número negativo, en el menos 15. ¿Y qué pasaría si un número multiplica a la parábola? Aquí la tenemos a la primera, bueno, vamos a decirlo así, x por x
Y después, ¿qué tal si lo multiplico x por 2? ¿Qué pasará con la parábola? Cheque. Vamos a revisar. Ahí está. Vamos a hacer la otra. Aquí tengo x por x. Le voy a quitar la suma y solo voy a multiplicar, pero por 3. Enter. ¿Qué pasa? La curvatura, entre se vaya multiplicando, la curvatura se va cerrando. Aquí la voy a exagerar más. Aquí la voy a multiplicar por 8 para que vean cómo se cierra. Por 8. La copio. Ahí está. Entonces, ¿cómo afecta el número que multiplica al término cuadrático? Entre más grande sea, la parábola se va cerrando. Y estarán pensando, ¿y qué pasa si el número que multiplica a x cuadrada es negativo? Vamos a ver, vamos a decir, es igual a 3 por a3. Es el número multiplicado por sí mismo. Ese es x cuadrada. Y la voy a multiplicar por menos 4. Damos enter. Y copiamos hacia abajo. Interesante. Ahora sí, cuando el número que multiplica a x cuadrada es negativo, la parábola automáticamente abre hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos de comprender? 1. Que si el término es cuadrático, se forma una curva, ya no se forma una recta. Que si el término cuadrático se multiplica por un número, entre más grande sea el número, la parábola se va cerrando. Y si el número que multiplica al término cuadrático es negativo, la parábola abre hacia abajo. Entender y comprender este tipo de situaciones con las funciones les va a ayudar mucho en la resolución de exámenes de opción múltiple. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor compartan y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.